Aquí tenemos un círculo cromático que hemos visto cómo se hacía en el vídeo anterior. Si queréis saber cómo se hace, podéis hacer clic en este enlace y ver primero cómo hemos hecho esto. Y así resumidamente os voy a decir lo que hicimos. Hicimos el círculo con los tres primarios, el amarillo, el magenta, el cian, los secundarios que serían el naranja o rojo anaranjado, el verde y el violeta, y después hicimos alrededor este mismo círculo pero más claro, con colores más luminosos, y hacia el centro del plato, en dirección al negro, pues los mismos colores pero más oscuros. Y hemos visto que los colores cálidos son los que van desde el amarillo hasta el magenta, y los fríos los que van a partir del amarillo, pasando por el cian, los azules, hasta el magenta, los violetas también. Y después hemos visto que los complementarios son los que están uno enfrente del otro en el círculo cromático, los que están enfrentados, que producen contraste, el magenta con el verde, el amarillo con el violeta y el cian con el naranja o con el rojo anaranjado, y los colores armónicos son los que están uno al lado del otro, el amarillo con el naranja con el magenta pues con el naranja y el violeta, etcétera, los que están al lado. Bueno, hay gente que se pregunta para qué sirve saber todo esto de los colores fríos y cálidos, complementarios y armónicos, que para qué vale. Y bueno, realmente nos vale para controlar lo que estamos haciendo con el color en nuestro cuadro, controlar los efectos y conseguir un diálogo entre los distintos colores que produzca una composición equilibrada. Vamos con el primer ejemplo. Este cuadro, a ver si se ve un poquito bien, está hecho principalmente en tonos armónicos y cálidos. El cuadro en sí tiene equilibrio y tiene armonía precisamente porque está hecho con los colores armónicos, que como hemos dicho son los que están al lado unos de otros. Aquí veríamos ahí abajo, serían esos tonos, ¿no?, que van seguidos, van entre el magenta y el amarillo, mezclados con bastante blanco, serían tonos en general anaranjados, rosados, amarillentos y más bien pálidos. Y serían también tonos cálidos porque están comprendidos entre el amarillo y el magenta, los que aparecen en este cuadro. Pero también un cuadro, para estar bien compuesto, tiene que tener, además de armonía, contraste. Bueno, pues para conseguir el contraste en este cuadro, que no es un contraste fuerte, es un contraste sutil, suave, pero lo hay, ¿no?, consiste en la diferenciación de tonos que he hecho entre esta figura del medio y todo lo demás. Si os fijáis, todo esto no está en tonos ni primarios ni secundarios, son ya tonos muy mezclados, son ocres tirando a amarillo, tirando a naranja, tirando a rojo, tirando a violeta, pero ocres. Y sin embargo, la figura del medio hay un amarillo fuerte y un naranja fuerte, que son un color primario y un color secundario, y que están puestos además con bastante pureza. Y luego, respecto al uso de los complementarios, en este cuadro en general es más bien un cuadro hecho en armónicos, pero hay un uso de los complementarios, lo que pasa que muy sutil, muy suave, no son los complementarios en su máxima fuerza, sino muy suavizados. ¿En qué consistiría esto? Pues si os fijáis, esta zona ocre de aquí es un ocre amarillento, mientras que las sombras que se proyectan en el otro lado del cuadro son un ocre violeta, de manera que en cierto modo se está contraponiendo el amarillo al violeta, que son los complementarios. En este cuadro, en cambio, estamos utilizando colores fríos, pero también armónicos, como en el otro. Son fríos porque están dentro de la gama de los azules, los violetas, fundamentalmente azules y violetas, están dentro de estos colores que vemos ahí abajo. Entonces el fondo sería de unos tonos azules muy aclarados también, muy luminosos. Las mariposas serían entre azules, violetas y ya tirando a granate, y entonces todo estarían armónicos porque estaría dentro de la misma zona de color y todo en tonos fríos. ¿Cómo conseguiríamos aquí entonces
el contraste. Bueno, de entrada se consigue el contraste por un contraste de claro-oscuro, porque todo el cuadro es muy claro, pero tiene luego aquí una zona muy oscura, y luego, si os fijáis, hay aquí un pequeño toque de color que sí contiene amarillo, que es el único color que le faltaría al cuadro, porque el cuadro tiene azul, es decir, cian, tiene ciertas zonas violetas y granates, que entonces estarían formadas por cian y magenta. ¿Y qué otro color nos faltaría para que el cuadro tuviera toda la variedad de colores? El amarillo. El amarillo está contenido dentro de este pequeño fragmento, que es como de color marrón, de color tierra. Este otro cuadro, si os fijáis, está también hecho en tonos más bien fríos, porque son sobre todo verdes y azules, y en tonos armónicos, porque van desde el azul pasando por el verde hasta este pequeño puntito de amarillo que hay aquí, que es el único toque cálido que hay en el cuadro, y entonces serían armónicos porque estarían dentro de la línea, a ver si lo enseño, que va del amarillo pasando por el verde hasta el cian. Bueno, pues aquí tenemos eso, azules, verdes y un toque de amarillo, y entonces tenemos todo el cuadro en tonos fríos, pero el pequeño toque del insecto, que en cambio es un color amarillo fuerte, es lo que le da al cuadro el toque de contraste, de calor en medio del frío. Y luego también además hay una unión suave entre unos colores y otros, porque tenemos la zona grande de color azul pero poco intenso, la zona pequeña de color amarillo pero muy intensa, y en medio una zona mediana que precisamente es un color mezcla entre este y este, entre amarillo y azul, que es el verde. Aquí en este paisaje sí que estaríamos estableciendo un contraste muy fuerte y evidente entre tonos cálidos y fríos, porque tenemos el cielo azul, que es frío, y tenemos la señal de tráfico de un rojo intenso, que es muy cálido. Como el contraste aquí ya lo tenemos conseguido de esa manera, ahora lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Si solamente estuviera la señal, se iría demasiado toda la atención hacia esa parte del cuadro y quedaría desequilibrado, pero con la franja de abajo, que es de un color marrón, un color más neutro, y con la antena de televisión, que es del mismo color de la franja de abajo y que sube y entra en el azul, se consigue compensar la fuerza que tiene la señal de tráfico. Y este cuadrito pequeño que veis aquí, que es una foto que no está muy bien hecha, pero es la única que tengo porque el cuadro lo vendí, y os lo pongo aquí porque es uno de los pocos cuadros en que yo uso complementarios de una manera suficientemente clara. Yo suelo usar más bien armónicos. Bueno, pues en este cuadro lo que se está utilizando es el contraste de los complementarios magenta o rojo magenta, con el verde. El rojo y el verde son complementarios, contrarios en el círculo cromático, y crean mucho contraste, sobre todo en el círculo en el que están en su máxima fuerza de color. Aquí en este cuadro, en cambio, yo he puesto un verde fuerte, intenso, pero el magenta o el rojo tirando a magenta es muy pálido y poco saturado. Poco saturado quiere decir que ha perdido una buena parte de su fuerza de color y está muy pálido y ligeramente agrisado, pero es un magenta contra un verde, es decir, son los complementarios. Y entonces así se crearía un contraste, pero también para crear una armonía y un paso suave entre un color, entre el magenta claro de los ladrillos y el verde intenso de las hojas, he puesto este elemento, que es una mariposa de color naranja. ¿Por qué sirve de nexo de unión? Porque como el naranja está hecho de amarillo y rojo o magenta, contiene parte del color de los ladrillos, el magenta, y parte del color de las hojas, el amarillo. Entonces, de esta manera se consigue un paso entre la zona magenta y la zona verde a través de la zona naranja. Bueno, yo creo que con estos pocos ejemplos más o menos ya nos hacemos una idea del papel que juega el color dentro de la composición. Y esto es todo. Hasta la vista.